know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Y bueno, acá nosotros se aproxima el Día del Maestro, estamos emitiendo justamente en la semana que creo que es la del Maestro, hoy martes, para ustedes, para su día. Yo titulé este programa Encrucijadas de la Educación Actual y he pensado especialmente en el rol que tiene el docente. No es un tema nuevo en este espacio, en este programa. En realidad a mí me parece una tarea titánica para la educación en sí, porque todo este cambio que hubo en Occidente, en este siglo que nos toca, tiene de hecho componentes muy complicados a nivel del lazo social, sobre todo en la juventud, en la adolescencia, y como siempre los adolescentes buscan ser adultos, muchas veces cuestionando el orden previo y anterior. Entonces no siempre el disturbio del adolescente debe ser descifrado simplemente como un delito, puede ser también un llamado de atención al adulto y un mensaje que debe ser respondido en su justa medida. De cualquier manera, me parece que a la escuela a veces se le pide más de lo que puede dar, porque si uno piensa en el rol del docente, hay un cambio diametral en términos del proceso en sí que ocurre del aprendizaje, en donde no se trata solamente de enseñarle a este niño cosas nuevas. Muchas veces, y eso también lo detectamos con algunos colegas, de última, el niño ya llega con la noción y la medida matemática cuando está en jardincito. El niño de pronto a veces lo que recibe en la escuela es nombrar los números y poder sistematizar estos conocimientos que lo tiene hasta nivel de juego. Pero bien, la tarea del docente hoy es tan amplia que se espera de él que resuelva un problema de violencia familiar, que se espera de él que resuelva un problema de consumo, que se esperan tantas cosas, y la pregunta precisamente que uno se hace es si ustedes los docentes están en condiciones de responder a esta demanda social, que a su vez es una demanda que le hace la sociedad a la educación en general. Me parece que la educación sola no se las arregla, que tal vez una red con otras instituciones y también entre países sería la mejor salida para esto que yo titulé Encrucijadas de la Educación Actual. Y bien, para responder a este tema, hoy nos acompañan invitados desde el Ministerio de Educación. Nos vamos a un corte con nuestros auspiciantes y ya volvemos con los invitados. El aire es nuestro. El aire es nuestro. Y acá sí con nuestras invitadas, en realidad no son invitados en general, invitadas. Muchas gracias por venir. En otro canal ya María Soledad Vicente, ¿cómo estás, María? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá compartiendo una vez más un programa. Nos trasladamos de dirección, Así nada es. más.
Y Mariana Zuluaga, subsecretaria de Planeamiento Educativo. Mariana, un gusto conocerte. Muchas gracias igualmente. Buenas tardes a usted y a toda su audiencia. Teníamos una asignatura con la ministra que siempre está últimamente bastante demandada, porque creo que está en Huachipas y no está pudiendo llegar, pero manda excelentes representantes del ministerio. Así que es como si estuviéramos conversando con Analía, cada cual en su área. Yo me acuerdo que la tuya era muy interesante, María, que es secretaria de Ciencia y Tecnología. Así es. Nosotros desde la Secretaría siempre tratando de aportar principalmente en despertar vocaciones científicas, en despertar el interés por la ciencia, promoviendo todo tipo de actividades que por un lado despierten ese interés, pero también les abran a los niños y jóvenes que participan la mente, en el sentido de que les muestren las alternativas de estudio u otras realidades que tienen que ver con distintos aspectos de las ciencias, y que bueno, eso yo creo que es un aspecto formativo importante, interesante para ellos, y bueno, siempre en eso estamos trabajando con robótica, estamos trabajando Eso me acuerdo que era muy interesante, el tema de la robótica. ¿En qué están? Porque bueno, seguimos, o sea, nosotros seguimos cada año, avanzamos un poco más. Este año, desde el año pasado, estamos trabajando en forma conjunta con la Universidad Nacional de Salta, con la Facultad de Ciencias Exactas. Entonces eso nos ha fortalecido mucho en cuanto a lo que es la formación de los docentes, que después son los que van a dictar los talleres. Y este año estamos, ya algunos talleres comenzaron, otros están por comenzar, pero tenemos cerca de más de 25 talleres en la provincia, tanto en capital como en el interior, donde los chicos tienen la oportunidad de acercarse y aprender algo sin necesidad de tener conocimientos previos de nada. Ellos terminan el taller siendo capaces de armar un robot, de programarlo, y van introduciéndose en conceptos que tienen que ver con la física, con la geometría, con la programación, de una manera muy práctica, muy interesante, y les despierta el interés por esa rama de la ciencia, pero sobre todo les despierta la confianza en sí mismo de que son capaces de abordar algo que, si uno lo mira aisladamente, como es la robótica, uno piensa de que son cosas muy complicadas y que no están al alcance de cualquiera. Ellos se dan cuenta que sí, que pueden, y eso yo creo que es un factor muy importante. ¿esto se dicta en cualquier establecimiento educativo o cuáles son los lugares a donde un niño puede acceder a esta información? Nosotros, o sea, tenemos sedes. Yo ahora no traje el listado de todas las sedes, pero o sea, hay un taller que funciona en la universidad, en la Facultad de Exactas, otro en la Escuela Técnica número 2, hay otro en general son en escuelas técnicas, pero no está cerrado para chicos de escuelas técnicas. Pueden ir cualquier chico a partir de los 13, 14 años. Hemos tenido incluso alumnitos más chicos que no tienen que tener ningún conocimiento previo, o sea, simplemente las ganas de involucrarse. También hay otro taller en Campo Quijano, en Orán, o sea, hay en varias localidades del interior. Toda esa información, el detalle de toda esa información está en la página del Ministerio, en EduSalta, o sea que ahí se puede consultar e incluso ver, digamos, de inscribirse o establecer contacto con los docentes. Los docentes en general son docentes de escuelas técnicas, pero como te decía, la idea es que los talleres sean abiertos a la comunidad, o sea, no únicamente los chicos en las escuelas técnicas, dentro de su currícula, vienen trabajando mucho en el tema. Eso se pone en evidencia cuando se realizan las ferias de ciencias, por ejemplo, que ahora justamente la próxima semana, el 6, 7 y 8 es la instancia provincial de feria de ciencias. Hay muchos trabajos que presentan las escuelas técnicas vinculadas al tema de robótica. Después también... Estos, digamos que
esta exposición está abierta para todo el público, no es solamente para la comunidad educativa. No, está abierta para todo el público, el 6, 7 y 8, en la escuela que está en la Santa Fe, bueno, no, es una escuela técnica y una escuela primaria, que están una al frente de la otra, en Santa Fe y La Valle al Sí. 900, Juana Zurduy. en la Juana Zurduy. La Juana Zurduy. Juana Zurduy de Lo digo Padilla. porque es muy interesante ver este aspecto de la producción que tiene un niño cuando se le dan las herramientas necesarias para la investigación. A veces uno mediáticamente escucha el aspecto más negativo de la juventud que hay que poner en duda y descalificar de alguna forma, no porque no exista. Sí, también hay, como decía yo al principio, una manera de hacerse adulto que es cuestionando, y que eso siempre fue así en la historia de la humanidad. La adolescencia, como su nombre lo indica, adolecere, tiene de eso, ¿verdad? Se adolece de eso que se supone que en la adultez, lo que no siempre se logra, es un poco más de estabilidad en esto que sería la madurez, por ponerle un nombre. Esta área de investigación bien encauzada para los jóvenes, abierta al público, a veces a uno la sorprende porque ellos hacen avances en temas que son totalmente desconocidos. A mí siempre me queda como un muy buen recuerdo de mi experiencia docente en la universidad, lo que yo aprendí de mis alumnos. No sé si fui tan buena como docente, pero les aseguro que yo aprendí de ellos un montón. Digitalmente, cómo se maneja un teléfono de última generación, cómo poner, hasta lo que hago yo acá. De hecho, son colaboradores, la mayoría son estudiantes, ¿no es cierto?, en la producción. Y creo que esta posibilidad que le da el Ministerio, y si se abre al público en general, es una manera de resignificar qué es lo que está pasando acá en el mundo con los jóvenes. Así es. Sí, es así, o sea, los chicos sorprenden por la creatividad y por la capacidad, o sea, sorprenden a los grandes que los observan y a ellos mismos cuando llegan al final del taller, habiendo logrado armar un robot que tiene determinadas funcionalidades y además logran incluso darle una vuelta más con alguna cuestión innovativa, es una gran satisfacción para ellos. Además de esto, ¿tienen algún área dentro de lo que sería este convenio que tiene el Ministerio con la universidad? Porque la Universidad Nacional ha logrado una excelencia en lo que es investigación, que no es solamente la parte de exacta, sino qué pasa, por ejemplo, con el arsénico en Salta en el agua. Sí. Es una pionera de cómo hacer que el agua vuelva a ser potable con distintas formas técnicas de decantar eso, sobre todo en el área de San Antonio de los Cobres, que es a donde tiene más dificultades. Tiene convenios con el gobierno, con hidráulica. Digo, ustedes están trabajando en otra área de la ciencia junto con la Universidad Nacional. O sea, nuestra secretaría tiene como 3 pilares. Uno es todo lo que es vocaciones científicas, que son muchas las actividades que se realizan, charlas de, o sea, lo que te comentaba de robótica, tenemos talleres que se dictan también en la universidad, que son talleres extraprogramáticos de matemática, química y biología, al estilo de lo que es el taller de física, con la misma metodología. Charlas de divulgación, bueno, o sea, hay una serie de acciones tendientes a despertar vocaciones científicas, a capacitar a los docentes en distintas áreas de la ciencia. Pero después otro gran pilar de la Secretaría es justamente la tarea de articulación. Y en esto que vos mencionabas, el hidroarsenicismo, efectivamente en la universidad, o sea, primero que hay a nivel provincial una mesa de arsénico, que participa la Secretaría de Asuntos Hídricos, participa también nuestra Secretaría, las universidades, el Ministerio de Salud, porque digamos es importante evaluar el impacto que tiene eso en la salud.
Y justamente a nivel regional, en la región NOA, a través de la Secretaría, se está impulsando un proyecto para que se instale un laboratorio en red en todo el NOA, con el objetivo de tener, por un lado, medidas precisas en cuanto a los contenidos de arsénico, porque cuando los contenidos de arsénico son muy bajos, se hace más difícil, digamos, una medida exacta. Entonces, buscar la tecnología y las metodologías que hagan más precisas esas medidas, y por otro lado, validar las tecnologías de abatimiento de arsénico que existen, porque como vos decías, hay distintos modos de hacerlo. O sea, se puede hacer usando arcillas con hierro, porque el hierro capta el arsénico, o utilizando energía solar. O sea, hay distintas alternativas y cada una se adapta mejor para una determinada comunidad. Entonces, interesante, la Secretaría realmente de María Soledad es muy importante. Vamos con Mariana y su Subsecretaría de Planeamiento Educativo. ¿Qué es lo nuevo? Bien. Si es que hay algo nuevo, Sí. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos unos cuantos meses de gestión nueva de gobierno a nivel nacional, ¿sí? Desde la Subsecretaría de Planeamiento Educativo nosotros estamos acompañando a nuestra ministra de Educación, la profesora Analia Berrueso, en su gestión y sobre todo trabajando conjuntamente en la definición de las líneas, los ejes centrales de la política educativa de nuestra provincia y también los ejes transversales que tienen que estar, digamos, uniendo todos estos ejes a los cuales estamos todos abocados y, digamos, que tenemos cierta preocupación para dar respuesta a las necesidades que nuestra sociedad actualmente está demandando. Yo escuchaba a Soledad recién cuando conversaba con usted sobre la importancia de la ciencia y la tecnología en la educación. Es tan importante el trabajo que se hace y tanta proyección que tiene en la sociedad el permitirle a nuestros estudiantes que ellos puedan expresarse a través de sus propios intereses, de sus necesidades, porque esto les permite aprender y apropiarse de un conocimiento, no tan solo por ahí, digamos, hacerlo de manera mecánica, que es algo a lo que nuestros estudiantes muchas veces le escapan, a esto de esa enseñanza tradicional a la que estábamos acostumbrados. Entonces, cuando nosotros le ofrecemos la posibilidad y les permitimos a ellos que puedan, a través de sus propias necesidades, a través de la problematización que pueden llegar a realizar de la propia realidad en la que ellos viven, ese aprendizaje es mucho más rico porque va a trascender las paredes del aula, va a reflejarse y va a impactar en la propia sociedad. Entonces, de esa manera, en un futuro vamos a contar con ciudadanos que realmente estén comprometidos con su comunidad, comprometidos con la mejora, con el progreso de su propio entorno en el cual ellos están insertos. Entonces, desde Planeamiento Educativo estamos acompañando en el sentido de ayudar a definir cuáles son las temáticas prioritarias en cuanto a formación y capacitación docente, cuáles son las temáticas prioritarias que deben atenderse hacia el interior de las instituciones educativas y que deben ser objeto de problemáticas pedagógicas. En ese sentido es que nuestra subsecretaría cuenta con 3 direcciones, la de desarrollo educativo, la de planificación educativa y la de información educativa, que en síntesis vienen a aunar los esfuerzos que desde la gestión de la ministra de Educación se vienen realizando en los pilares básicos para la educación de nuestra provincia. Interesante. Ahora, yo decía, ¿cómo mide de alguna manera las universidades tuvieron un control de calidad educativa que sigue en proceso, que se inició ya hace un tiempo atrás? ¿Cómo se mide la eficacia del proceso? ¿En qué medida, digamos, todo este esfuerzo que hacen los gobiernos y que es tan necesario, porque realmente es muy difícil que se incluya Argentina en el movimiento occidental si no cuenta con el apoyo de la educación? Básicamente acá hay una cuestión que es la educación la que nos permite compartir las diferencias
y que de hecho las hay. Y en un proceso genial democrático, lo que presenciamos es que, bueno, estamos marchando a pesar de las diferencias. Quiere decir que la educación funcionó. Si no, sería imposible compartir un territorio como la República Argentina, con sus más y sus menos, cada cual tiene su ideología política, pero esto marcha, no pasó nada catastrófico en relación al dólar, por ejemplo, que era una de las cuestiones que tenía aterrorizado, digamos, al pueblo argentino, que Argentina se sumergía en el fondo del mar por el tema del dólar, del holdout. Bueno, es un proyecto distinto y creo que la educación jugó un rol importante. Ahora, ¿cómo mide, de alguna forma, esto que sería la eficacia, le puse yo el nombre, en el sentido que uno podría decir, tomamos una variable que sea deserción, tomamos una variable que sea fracaso escolar, tomamos una variable que sea índice de repitencia? Desde ya que no somos ingenuos, sabemos que se acceden a planes y se acceden a créditos del Banco Interamericano de Desarrollo de acuerdo a la cantidad de alumnos que tiene incluido el sistema dentro del aula, ¿no es cierto? Si un país ante el Banco Interamericano de Desarrollo tiene X cantidad de alumnos que están recibiendo, incluidos en la institución, pueden tener más chance que otros en donde ellos no están incluidos. ¿Cómo miden ustedes eso? Nosotros podemos, hay que considerar una serie de cuestiones. Nosotros podemos mirar otros países, cómo implementan ellos sus políticas educativas en el contexto de sus propios países, de sus propias políticas de gestión en general. Pero nuestra provincia, nuestro país, está inmerso en un contexto que difiere mucho de otros contextos a los cuales muchas veces miramos con cierta, digamos, deseo de pretender alcanzar esos niveles. Nosotros tenemos que ser realistas de que nuestro país está inserto en América Latina y que la problemática en educación es similar en todo este contexto. Nuestra sociedad, considero, ha dejado de concebir a la educación como un bien público. Ese bien público que en otros tiempos era muy querido y muy requerido por la sociedad. Entonces, en ese sentido, las nuevas líneas de gestión están buscando fortalecer y despertar en la sociedad ese interés y esa necesidad por la educación. Si nuestras familias comienzan nuevamente a considerar a la escuela, a la educación como un bien público, nuestro futuro próximo va a ser diferente, va a ser mejor. Esta esperanza que nosotros tenemos de que un cambio es posible lo vamos a lograr si es que comenzamos desde la base de las familias a considerar a la escuela, a la educación como un bien público, como un derecho personal y social. Esas son las líneas sobre las cuales estamos trabajando. Con respecto a la calidad de la educación, de la que tanto se habló y de la que continuamos hablando, la calidad de la educación no es posible medirla desde una sola óptica. Calidad de la educación implica buenas enseñanzas, implica buena infraestructura en las escuelas, que la información circule, que haya una buena comunicación, que los valores sean reconocidos y respetados, que la formación docente sea óptima, sea la necesaria. Es necesario entonces que todos los engranajes trabajen de manera armónica para lograr esta tan ansiada calidad de educación de la cual todos estamos ansiosos por prontamente alcanzar, ¿verdad? Entonces yo creo que no es un problema que uno pueda darle una respuesta única, sino que son problemas complejos que requieren muchas miradas y que todas trabajen articuladamente. Una de las preguntas que uno se hace con tantos cambios en la base social, sobre todo lo que era la familia nuclear, ¿cuál es la posibilidad que tiene hoy la educación de incluir al grupo familiar? ¿Ustedes cuentan con un apoyo de la familia en este proceso? Bueno, ustedes sabemos que la familia que está, digamos, y tenemos pruebas suficientes, que la familia que acompaña a su hijo en la trayectoria escolar
es la familia que está buscando que ese hijo tenga un futuro mejor al que tuvo su propia familia. Ese niño que cuenta con el apoyo de su familia, que puede ser no la familia a la que estábamos acostumbrados, mamá, papá, sino que con múltiples formatos con los cuales tenemos hoy en nuestra sociedad, ese niño es el que termina su trayectoria escolar y lo puede hacer con éxito. Está necesitando, digamos, el estudiante de hoy contar con ese apoyo, con ese respaldo desde la casa. La escuela tuvo que dar respuesta a la falta de ese respaldo que muchas veces estaba ausente en nuestros estudiantes. Y es así que surgieron nuevos formatos y nuevas propuestas para llegar a las distintas, estratos en cuanto a etarios que estaban necesitando una formación, una educación formal y no formal. Entonces, desde el Ministerio de Educación hay una serie de propuestas, como ser, por ejemplo, programas de alfabetización, como ser programas dentro de política socioeducativa que tienden a lo recreativo y a la vez a lo formativo, programas de nueva inserción de los estudiantes que abandonaron la escuela y que desean terminarla, y no tan solo, digamos, en la niñez, sino también en la adolescencia, en la juventud y en la franja de los adultos. Entonces, desde el Ministerio de Educación se impulsan muchos de estos programas y líneas que tienden a dar respuesta a esa problemática. Muchas gracias. La verdad que, perdón. Además de que hay programas en donde se impulsa la participación de la familia, con esto de que, por ejemplo, los programas de lectura, o sea, se hacen acciones para incluirla. Claro, en donde se invita a que la familia participe. Son muchas acciones, o sea, desde distintos ámbitos, porque justamente es como decía Mariana, o sea, es una cuestión fácilmente comprobable que el chico que tiene apoyo familiar, sí, y donde una familia que se involucra en su educación tiene éxito, digamos, tiene más éxito. Sigue siendo la raza humana lo que siempre fue, digamos que hay un proceso de constitución que es inevitable. No, lógico. Les agradezco muchísimo y a ustedes, señores, señoras, les dedicamos este programa a todos los maestros de la República Argentina, seguro que llegamos a toda Salta, así que gracias por estar acá con nosotros y feliz Día del Maestro. Hasta la semana que viene. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.